Hermanos, paz y bien. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo Jesús leyó: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Palabra de Dios. Jesús, en la pequeña sinagoga de Nazaret, abrió el libro de la palabra de Dios, lo leyó y luego lo cerró. Este detalle del evangelista San Lucas no lo podemos dejar pasar por alto. En Cristo se abre la palabra de Dios y en Cristo se cierra la palabra de Dios. Es decir, en Él todo el Antiguo Testamento encuentra su sentido y plenitud. Y es en Él donde se fundamenta la nueva alianza de Dios con la humanidad, contenida en el Nuevo Testamento y sellada con su pasión, muerte y resurrección. Cristo es el fundamento de nuestra fe. Es precisamente por esto que San Lucas, al introducir su evangelio, como lo escuchamos este domingo, dice: muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que he recibido. Es tal lo que está en juego en Jesús, que no basta un conocimiento superficial de su persona y una vivencia light de sus enseñanzas. En Cristo se abre y se cierra la palabra de Dios. Más aún, en Jesús se abre y se cierra la historia de la humanidad. Toda la historia humana tiene por origen a Jesús y también por fin a Cristo Jesús. Es por eso por lo que cuando la humanidad se aleja de Dios y decide construir una vida sin fe, ésta inevitablemente termina volviéndose contra el hombre. Estamos presenciando una humanidad que renuncia a aquel que sostiene en el ser todas las cosas. San Lucas, al igual que nosotros, no conoció a Jesús, pero el evangelista se dio cuenta de que el libro de la vida lo abre y lo cierra el Señor, y por eso decidió investigar a fondo y ponerlo por escrito para darle fundamento, no solo a la fe, sino también a la vida misma. En Cristo se abre y se cierra la historia. Jesús es la clave de lectura para entender el porqué de nuestro existir.
Así lo expresa San Agustín en esta conocida frase: nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Jesús, comprendido así, no es un gestor para solucionar problemas a quienes nos acercamos para pedirle favores, sino que es la fuente misma de nuestra vida, en quien la vida, con sus alegrías y dolores, adquiere sentido y plenitud. Nunca olvidemos que la sencilla escena de Jesús en la sinagoga de Nazaret, abriendo y cerrando el rollo de la palabra de Dios, es la imagen potente de un libro de la humanidad, cuyo principio y fin, alfa y omega, es Jesús. En este contexto vamos al corazón del pasaje leído por Jesús, en el que él pronuncia las palabras del profeta Isaías que definieron su misión. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me ha enviado a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, y a dar la libertad a los oprimidos, y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús declara que vino para evangelizar a los pobres. Los pobres no son solo aquellos que carecen de bienes materiales, sino también aquellos que están espiritualmente vacíos de su mensaje. Trasciende las barreras de las clases sociales y se dirige a toda la humanidad, recordándonos que el amor de Dios no discrimina. Es un llamado a reconocer que nuestra fe no se basa en el cumplimiento frío de normas, sino en el reconocimiento del amor incondicional de Dios. Una vez que entendemos y experimentamos este amor, nuestra respuesta natural es vivir de manera justa y fiel. Cuán distintas serían nuestras comunidades cristianas si dejáramos llenar nuestras pobrezas y vacíos humanos por el amor de Dios y no con ambiciones o bienes materiales. Jesús habla de proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, con lo cual nos invita a reflexionar sobre las ataduras que enfrentamos en nuestra vida diaria. La libertad a la que se refiere no es solo política o social, sino también espiritual y aún más integral. Muchas veces estamos atrapados por miedos, rencores, adicciones o estructuras injustas. El mensaje de Jesús nos llama a ser libres. Esta libertad nos permite vivir plenamente nuestra vocación humana y divina, sostenidos por la providencia de Dios. La esclavitud, si bien se enseña como una atrocidad de un pasado histórico,
reciente, tristemente se encuentra hoy presente también en diversas formas de esclavitudes políticas, económicas e informáticas, religiosas y la peor de todas las esclavitudes, el pecado. En Jesús está nuestra verdadera libertad. Finalmente, el texto menciona el año de gracia del Señor, una referencia bíblica de la tradición judía donde las deudas eran perdonadas y las tierras restituidas. Este concepto nos recuerda la importancia de la gratuidad y del no apego a la riqueza. Debemos recordar que a Dios no le damos nada. Ante Él solo queda amarle, recibir y agradecer. La vida cristiana es un continuo agradecimiento por la misericordia de Dios, quien nos ama y perdona. Esta experiencia de gratitud y que todo encuentra su origen y su fin en Dios, particularmente en este año jubilar de la esperanza que como iglesia vivimos, nos impulsa a amar a los demás, a perdonar a quienes nos han herido y a pedir perdón a quienes nosotros hemos ofendido y a trabajar por el camino de estructuras injustas, entendiendo que la libertad plena no es hacer lo que deseamos, sino responder con responsabilidad al amor divino. Hermanos, el mensaje de Jesús en la sinagoga de Nazaret sigue vigente. Su invitación a la libertad, a la gratuidad y al amor universal es un recordatorio de que somos parte de un plan divino en el que Jesús es su principio y su fin, un plan que nos llama a la plenitud. Este domingo, al meditar estas palabras, recordemos que el Evangelio no es un texto del pasado, sino una guía viva para transformar nuestra realidad. Amén.